Este es el video 26 del curso Teoría del Riesgo en la División Académica de Ciencias Básicas en la UJAT. Vamos a hablar sobre el modelo de Kramer-Lundberg y el cálculo de la probabilidad de ruina, en este caso usando la técnica de la transformada de Laplace. Bien, para esta técnica necesitamos primero conocer un poco sobre la transformada de Laplace. Definición: CH una función integrable en cero infinito. Entonces su transformada de Laplace está dada por la integral de cero infinito de e a la menos sx por la función de interés. Entonces tenemos los siguientes ejemplos para visualizar este tipo de función. Nos recuerda en el área de probabilidad a la función generadora de momentos, que es algo parecido, aunque tiene como de principales diferencias que la función h es una función de densidad y la integral no necesariamente va de cero a infinito, puede ir desde menos infinito a infinito o de hecho sobre el soporte de la densidad. Y la exponencial está evaluada en Sx para un valor S positivo. Bien, pero aquí esta es la definición de la transformada de Laplace y es una función un poco más amplia en el sentido de que se puede aplicar para muchas más funciones. En este primer ejemplo, CH una función constante, así que vamos a tener aquí que la constante sale de la integral y podemos multiplicar por S y dividir entre S positiva y esta integral se va a convertir en un 1 completando la función de densidad exponencial. Vamos a ver aquí el detalle. Tenemos la integral de 0 a infinito, así que ya sabemos que esta es una densidad de una distribución de probabilidad exponencial con parámetro S y por eso toda esta integral ya sabemos que es 1 y si no pues la pueden calcular fácilmente por partes y verificar que efectivamente es C entre S. Por lo tanto, la transformada de Laplace para una constante es la constante sobre S. Ahora tenemos este siguiente ejemplo donde h es x a la n y entonces ahora tenemos esta integral. Esta integral puede resolverse fácilmente recordando a la distribución gamma. Si tenemos una variable que se distribuye gamma, recordemos que entonces su función de densidad es esta expresión, así que la integral de esta expresión va a ser 1. Así que la integral de e a la menos sx por x a la n, que es la transformada de Laplace de x a la n, si multiplicamos por este 1 disfrazado, n factorial entre n factorial, s a la n más 1 entre s a la n más 1, tendríamos la integral de una densidad gamma y por tanto ya esta integral la podemos considerar 1. Recuerden que gamma de n más 1, si n es un número natural, es igual a n factorial. Por tanto, así podemos calcular rápidamente esta transformada de Laplace. Este es otro ejemplo. Aquí también se puede resolver rápido esta integral completando una densidad exponencial. Y si tenemos una combinación lineal de funciones, su transformada de Laplace va a poderse calcular como la combinación lineal de las transformadas de Laplace, siempre que existan, así que debemos de escoger el dominio de S de tal manera que ambas transformadas existan. Bien, este es el caso que vamos a usar ahora. CH igual a la probabilidad de ruina evaluada en X. Se puede demostrar, sin embargo es algo un poco avanzado, pero las cuentas se pueden hacer poco a poco y se puede comprobar a partir de la fórmula de la ecuación integral
que vimos del video anterior, que la transformada de Laplace de la prueba de ruina va a estar dada por esta expresión, donde este término es una especie de transformada de Laplace, pero para f la densidad de los reclamos, y por tanto esto va a coincidir con la generadora de momentos evaluada en menos s. Con eso en mente vamos a tener la siguiente expresión. Así, para la probabilidad de supervivencia, o sea 1 menos psi, su transformada de Laplace va a ser esta expresión ya compacta, y aquí vemos cómo aparece la generadora de momentos de los reclamos, y según la distribución aquí tendríamos que sustituir y llegar a una expresión para la transformada de Laplace. Bien, así que la técnica va a consistir en obtener la transformada, y aquí vimos en esta fórmula dada h cómo encontrar su transformada de Laplace. Pero hay ciertas técnicas donde, dada la transformada de Laplace, nosotros queremos encontrar quién sería h. A eso se le va a llamar invertir la transformada de Laplace. Y con ese objetivo vamos a tener este resultado clave muy útil que se llama la fórmula de expansión de Heaviside. Esta fórmula va a funcionar y nos va a ayudar para cuando resulte que la transformada de Laplace de la probabilidad de supervivencia quede como cociente de polinomios. Entonces, en ese caso vamos a poder encontrar aquella función h que nos lleva a esta transformada, y esa va a ser la expresión de la probabilidad de ruina. Bien, así que vamos a ver el resultado clave. Dice así: sean p sub n de x y q sub m de x polinomios de grado n y m, y considere que se tiene una transformada de Laplace racional. Chequen que el grado del polinomio de arriba es menor al grado del polinomio de abajo. Si ya lo tenemos en esta forma, vamos a tener lo siguiente. Si el polinomio de abajo tiene m raíces distintas, las raíces son las que hacen que el polinomio se vuelva a cero, soluciones a esta ecuación también se le podría decir. Si tiene m raíces distintas, entonces la inversa de la transformada va a estar dada por esta expresión. Esa sería nuestra función h, para la cual, si le aplicamos esta fórmula, esto nos llevaría a esta transformada. Así que, teniendo al polinomio p y el polinomio q, podemos aplicar este formulazo y automáticamente invertir la transformada. La demostración puede consultarse en este libro, y por lo tanto vamos a tener esta expresión para calcular la transformada de Laplace en el caso de que de invertir la transformada de Laplace y por tanto encontrar la prueba de ruina en el caso de que la transformada de la función de supervivencia sea este cociente de polinomios. Paso 1, se van a calcular las raíces del polinomio q. Si todas fueron distintas y reales, vamos a tener esta fórmula para la probabilidad de supervivencia, donde cada uno de estos RKs son las raíces, y aquí vamos a tener abajo al polinomio q derivado. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este ejemplo se está considerando un factor de recargo θ. Eso se hace cuando se define c igual a 1 más θ veces lambda mu. Así se garantiza que c sea mayor a lambda mu, que es la condición de ganancia neta. Bien, así, de esta manera, entonces la fórmula para la transformada de Laplace se altera un poco, puesto que ahora en donde
escribamos en donde se escribía C, ahora podemos escribir esta cantidad y se llega a esta fórmula. Veamos aquí viendo la fórmula, entonces hacemos el cálculo para verificar que llegamos a una expresión alternativa. En vez de C, entonces voy a escribir esta expresión ya multiplicado 1 por lambda mu, es lambda mu, más teta veces lambda mu, y como vemos se resta lambda mu. De ahí este término se va a simplificar con este. Ahora en la parte de abajo vamos a escribir SC menos lambda veces, y puesto que la transformada ya hemos visto que es la generadora evaluada en menos S, escribo esta expresión y en la parte de abajo vamos a tener S por C. En vez de S vamos a escribir entonces 1 más teta veces lambda mu, y vamos a restar lambda por 1 menos la generadora, pero ya vimos que esta se puede escribir como la generadora de momentos evaluada en menos S. Así que simplificando encontramos esta expresión y es la misma que encontramos aquí. Bien, así que en este ejemplo vamos a tomar que los reclamos tienen distribución gamma y vamos a suponer teta igual a 1. Entonces la generadora de momentos evaluada en menos S va a ser el recíproco del cuadrado de 1 más S, mu va a ser 2, sustituyendo en la fórmula que hemos dicho y haciendo un poco de álgebra, como aquí dice, se llega a este cociente de polinomios. El primer sumando es el resultado de calcular la transformada de Laplace de la función constante 1. El segundo sumando es un cociente de polinomios del tipo P entre Q con n igual a 2 y m igual a 3. Además, Q3 evaluada en S es 0 y tiene así una simplificación a una fórmula de segundo grado en la cual se pueden calcular las dos raíces extra y así se tiene este resultado. Tres raíces distintas, por lo que se cumplen las condiciones de la fórmula de expansión de Heaviside. Entonces la inversa de la transformada de Laplace de este cociente es esto, es la fórmula, y previamente ya derivé Q3. Verificarlo, por favor, esa es su tarea, y verificar entonces que están bien calculados estos coeficientes. Así que al final, invirtiendo la transformada, esta expresión nos va a dar entonces psi de u, que va a ser esta cantidad. Así que se llega a esta expresión. Esta es entonces la transformada, la inversa de la transformada de este cociente, y la inversa aquí era 1, así que la resta de las transformadas va a ser 1 menos este 1 menos todo lo demás. Así que ordenando estos términos se llega a esta probabilidad de ruina. Como ven, es una técnica exigente, es una técnica donde se requiere demasiado trabajo hacerlo de forma ordenada, y es efectiva siempre y cuando la transformada de Laplace de la prueba de ruina se pueda ver como un cociente de polinomios y además el polinomio de abajo tenga todas sus raíces distintas.